Hola a todos, esta semana os traigo un análisis sobre una compañía española que muy probablemente conoceréis, que es Red Eléctrica. A mí personalmente el cambio del nombre no me hizo mucha gracia. Creo que Red Eléctrica es un nombre bonito, que es descriptivo de su negocio, porque la mayor parte del mismo son redes eléctricas en España. Y bueno, la verdad es que creo que fue una pena el cambiárselo. Hay compañías como Gas Natural, la antigua Gas Natural, hoy en día Naturgy, que sí que tiene sentido que se cambie el nombre si está cambiando mucho el modelo de negocio y ya no eres 100% por ejemplo gas en el caso de Naturgy. Pero en el caso de Red Eléctrica, que casi todas las redes están en España y que la mayor aportación de valor, como veremos, a largo plazo lo ha traído las redes de transporte en España, el monopolio de estas redes. O sea que aquí me voy a mantener con el histórico nombre y bueno, ya más adelante ojalá volviesen al nombre de siempre. No sé si es por el España, que ya no se puede decir, ya no es políticamente correcto en algunos ámbitos parece decirlo, pero no sé, quizás ahí se ha notado el factor de que esté participada en un 20% por el gobierno, que se dan criterios un poco raros. Pero bueno, vamos a analizarla, sobre todo cualitativamente, y vamos a ver qué descubrimos. Bueno, básicamente Red Eléctrica es un negocio, como os he comentado, en régimen de monopolio. Realmente hay alguna red todavía que no es propiedad de Red Eléctrica y que recibe ingresos regulados en España, pero bueno, el 90 y muchos por ciento del total está en manos de Red Eléctrica. No es un proceso que haya ocurrido de la noche a la mañana, es decir, no es un caso como por ejemplo el de Logista, que fuese un monopolio público y que de repente pasa a ser privado y ya puede competir con otros, sino que sucedió un poco al revés. O sea, realmente estas redes estaban en manos de diferentes empresas, también en parte de Red Eléctrica, y se hizo un esfuerzo desde la Unión Europea por favorecer que se fuesen conformando diferentes monopolios, intentando buscar la eficiencia, y luego lo que hicieron es, como os comento aquí, pues fijar por ley una remuneración que va a tener sus pros y sus contras, pero que lógicamente no te van a dar la rentabilidad que obtendrías de ser un monopolio al uso, sino que va a ser un poco como el caso de los aeropuertos, AENA, tal, la gestión aeroportuaria, que va a tener una remuneración fijada por ley y que no va a ser tampoco muy elevada. Es importante que los activos que van a ser susceptibles de ser remunerados no van a ser todos. Es decir, si Red Eléctrica invierte en redes de telecomunicación o invierte en una empresa de satélites o invierte en lo que sea, no va a ser necesariamente regulado conforme a lo que establece la ley esas inversiones, sino que para que le den esta remuneración tiene que ser específicamente invertir en determinados activos y no otros. Entonces, ¿cuál es la clave del modelo de negocio de Red Eléctrica? Pues en primer lugar, hacer crecer la base de activos lo más posible, ¿no? Al final, cada año Red Eléctrica pues, va a acometer inversiones para mejorar la red eléctrica española. Esto va a estar limitado por ley a un porcentaje del PIB, pero bueno, no suele llegar. Y el coste de las mismas, de estas inversiones, pues se va a incorporar a su balance regulatorio como mayor activo sujeto a contraprestación. Luego veremos más o menos cómo se calcula esta remuneración. Y luego, como contrapartida y restando, pues cada año las inversiones acumuladas de años pasados, lo que podríamos llamar su activo regulatorio, pues sufre una depreciación por el paso del tiempo. Y esa cifra, por tanto, minora la base de activos a la que vamos a aplicar la remuneración establecida por ley. Esto normalmente pues van a depreciarse a razón bueno, va a tener los activos una duración de 40 años, la mayor parte de los mismos, las torres de transporte de la electricidad, las subestaciones, los generadores, etcétera, transformadores. Y, y básicamente eso, la depreciación contable de su base de activos y la depreciación regulatoria,
pues no tiene por qué coincidir, aunque van a ser más o menos similares. Al final, la normativa contable va por un lado, la normativa regulatoria de este negocio pues también va a ir por otro lado. Pero más o menos, pues estos 40 años también es lo que tarda en depreciarse los principales activos de Red Eléctrica. Entonces, Red Eléctrica ha sido muy exitosa en el pasado. Hay veces que os incluye una diapositiva explicando la aportación de valor para el accionista a muy largo plazo de la compañía que analizo. En este caso, me parecía que iba a ser demasiado distorsionador, porque no distorsionador, pero sí que la rentabilidad que ha obtenido en el pasado Red Eléctrica no va a ser probablemente la que obtenga en el futuro, porque no hay tantas posibilidades para invertir como existían en el pasado. Entonces yo creo que tampoco había que ponerla, porque creo que podíamos dar a entender que es otro tipo de negocio diferente. Pero claro, aquí os he recogido un poco, después de estudiar la historia de Red Eléctrica, lo que le permitió aglutinar tanta inversión en mejorar sus activos de esta base de activos que es susceptible de ser remunerada por ley. Y entonces, claro, por un lado teníamos la expansión del tren de alta velocidad en España y su electrificación. Al final, como sabéis, el tren, pues la inmensa mayoría de los trenes en España y desde luego los de alta velocidad pues van alimentados por electricidad, y la expansión del AVE y demás pues también conllevaba una inversión por parte de Red Eléctrica en tendido eléctrico que se le remuneraba debidamente. Luego también España tiene conexiones con Francia, Portugal, Marruecos y las Islas Baleares actualmente. Esto realmente en el pasado la mayor parte no existía. Entonces, pues cuando se han ido construyendo y ampliando, también han ido aumentando la base de activos de Red Eléctrica que recibían esta remuneración. Y luego también toda la nueva capacidad instalada que hemos tenido en España en energía, en producción de energía con solar fotovoltaica, eólica y los ciclos combinados, que básicamente es gas, pues todo esto que ha ido sustituyendo al carbón, al fuel y tal, pues realmente lo ha sustituido y más todavía. Realmente se está construyendo, se está instalando mucha solar fotovoltaica, sobre todo, en menor medida ya eólica, y bueno, los ciclos combinados, pues como sabéis, la energía renovable no tiene esa estabilidad como para que puedas ir solo con renovable, y necesita una energía de respaldo, ¿no? Que en este caso un medio de producción de respaldo eléctrico, que en este caso se lleva a cabo en España con el gas. Si no, te puede pasar con un poco lo que ha pasado hace no mucho en Brasil, que la hidráulica tiene años muy buenos, años muy malos. Eso en España se ve mucho también, aunque parezca que no. Hay años que la producción eléctrica hidráulica pues genera el 14% del total español, otros años el 7%, el 10%, es muy variable. Realmente está muy bien, yo soy un firme defensor de la hidráulica, pero hay que ser consciente de que no lo puedes fiar todo a la renovable y que necesitas también el gas. Entonces, en este caso, pues estas tres tipologías han sido las históricas, han sido las que han favorecido que Red Eléctrica pudiese crecer tanto y crear tanto valor. Luego a esto habría que añadir, como luego veremos en su historia, que cuando salía a bolsa Red Eléctrica no poseía un porcentaje elevadísimo del total de las redes de transporte en España. Como os he comentado, pues estaban en manos de las principales eléctricas, de Iberdrola, de Enel, la italiana Enel, hoy en día Endesa, Fenosa, que luego pasó a gas natural, y otras eléctricas. Y entonces Red Eléctrica lo que hizo fue con deuda ir adquiriendo todos estos activos, miles de kilómetros de transporte de electricidad en España, y al hacerlo de manera apalancada pues le sacó mucha rentabilidad. Además, al integrarlo pues también se ahorraba costes de producción y conseguía sinergias por
por ahorro de costes. Entonces esto es un poco de dónde viene el gran crecimiento de Red Eléctrica. Y aquí podéis observarlo muy gráficamente, nunca mejor dicho. Como veis en el 99 que sale a cotizar Red Eléctrica, pues poseía unos 18.000 kilómetros de redes eléctricas en España, de transporte eléctrico, y los saltos que veis ahí al principio pues son las adquisiciones que os he comentado de comprar a las eléctricas sus activos de transporte. Las eléctricas, estas que hemos comentado, las principales, sí que siguen poseyendo las redes de distribución eléctrica. La diferencia es que el transporte fuera de las ciudades y cuando es dentro de las ciudades pues son redes de distribución, que también estas redes pues están sujetas a una remuneración parecida. Entonces, desde que en el 2010-2011 se produjo la última gran adquisición de redes de transporte eléctrica en España por parte de Red Eléctrica, a estas productoras de electricidad españolas que todos conocemos, pues ha ido creciendo sin parar todos los años en el número de kilómetros de redes eléctricas, pero ya el ritmo no tiene nada que ver con el del pasado. Entonces, de aquí viene un poco el frenazo, entre comillas, que ha tenido últimamente Red Eléctrica. En parte porque le han empeorado la remuneración, pero también por esto, porque al final son los dos factores más importantes. Tener una base de activos sujetos a remuneración lo más alta posible y que las tarifas, lógicamente, pues si son lo más altas posible, mejor. ¿Cuáles son los potenciales impulsores de la base de activos regulados de Red Eléctrica? Pues yo destacaría el potencial del hidrógeno verde y también un incremento exponencial de la exportación de electricidad a la Unión Europea, que ahora vamos a ver en mayor profundidad porque creo que es muy interesante. Tema del hidrógeno verde. Bueno, pues básicamente, como sabéis, algunos países de la Unión Europea pues venían siendo muy dependientes del gas y del petróleo ruso, y tras la guerra entre Rusia y Ucrania pues buscan una mayor autonomía. Y también la Unión Europea pues ve aquí el peligro de que se le gripen sus locomotoras, como puede ser, por ejemplo, Alemania, y quiere pues conseguir un poco de autonomía. Entonces, aquí entra el hidrógeno verde. A través de la hidrólisis, pues la hidrólisis es un proceso en el que puedes obtener hidrógeno utilizando agua y electricidad. Si utilizamos una electricidad que es renovable, pues vamos a hablar de hidrógeno verde. ¿Que utilizamos el gas? Pues será hidrógeno de otro color. Cuanto más contaminante sea la energía, pues más oscuro será el color por así decirlo, del hidrógeno. Del nombre por el que denominamos esa tipología de hidrógeno. Realmente el hidrógeno es hidrógeno y no cambia porque utilicemos una energía u otra, simplemente que se considera más sostenible. Entonces el hidrógeno puede ser empleado en medios de transporte, idealmente en transporte de mercancías por tierra y mar, y también en el sector industrial. En este sentido, pues quizás para el coche sea un poco complicado porque tendrías que crear una red de como hidrogeneras, ¿no?, que le llaman, en vez de gasolineras, para poder repostar, y tendrías que tener una capilaridad que es muy complicado conseguir, mientras que, por ejemplo, para la electricidad, para el coche eléctrico, pues sí que es más sencillo que tengas, por ejemplo, puntos de recarga en los garajes, en las viviendas de cada persona, y luego también lleva mucha ventaja al hidrógeno el tema de la electrificación. Vas a cualquier supermercado y tienes para recargar, vas a puntos de las mismas gasolineras y allí tienen puntos de recarga. No es tan fácil, todavía les queda mucho por hacer, pero sí que creo que les llevan suficiente ventaja al hidrógeno como y a priori además que sería más barato. Una diferencia es que el coche eléctrico a priori puede ser más caro el precio inicial de adquisición, pero luego sí que tienes un ahorro al utilizar electricidad en vez de gasolina o diésel. En cambio, con el hidrógeno sucede a priori todo lo contrario, que sale más caro hasta que no se expanda y adquiera cierta escala el utilizar hidrógeno que utilizar combustible fósil, ¿no?
Entonces, claro, para el particular creo que no tiene mucho sentido y donde sí puede tener sentido es para camiones, incluso quién sabe si para autobuses que no puedan andar quedándose sin batería cada 2x3 y, y les da más autonomía. Y luego también a otros medios de transporte como el marítimo que no son tan fácilmente eh, sustituibles su fuente de energía por electricidad. Ahora estoy viendo una serie que me está encantando. A mí me encanta la Segunda Guerra Mundial, el mar y tal. Y en Amazon Prime pues está una serie que se llama Das Boot, el submarino, que va de... yo no la conocía, ya tiene 4 temporadas publicadas y me la ha recordado esto porque allí tienen, claro, es la vida dentro de un submarino de la Segunda Guerra Mundial alemán. Y bueno, hay más tramas de espías y tal, pero bueno, en parte sucede en un submarino. Claro, los submarinos tenían baterías y también cuando iban en superficie pues podían funcionar con combustible. Y claro, los navíos gastan muchísima energía para desplazarse y claro, ¿dónde metes todo ese volumen de baterías? Pues realmente es muy complicado. El pobre submarino había veces que se quedaba se quedaba casi sin batería, tenía que subir a recargarlas. Y entonces, claro, con los barcos, ¿no? Con el transporte marítimo sucede eso, que es más fácil o es más factible aspirar a que cuando sea más económicamente racional, pues que se pasen al hidrógeno, que no que se pasen a la electrificación. Y lo interesante de esto, que bueno, podréis decir, oye, Javier, pero esto es más interesante para Nagas, ¿no? Que va a hacer los gasoductos, entre comillas, para el hidrógeno, que algunos gasoductos se pueden utilizar para el hidrógeno y tal. Sí, bueno, es otro tema, pero lo interesante es que, como os he comentado, para producir el hidrógeno mediante hidrólisis necesitas mucha electricidad. Y España tiene mucha capacidad para, aunque sea un poco polémico, ¿no? Siempre es complicado que todo el mundo esté contento por temas medioambientales y demás, pero sí que España pues tiene ese clima, ese sol, esas horas de sol que le permite tener mucha fotovoltaica. Actualmente la fotovoltaica en el año 2023 fue un 16 y pico por ciento de toda la generación del país. Ya está cerca de superar, le queda un poquito, pero cada vez más cerca de superar la eólica. Al final la eólica pues tú la puedes tener en muchos países, pero la fotovoltaica pues en países como España pues tiene mucho potencial y, y lo interesante de esto pues es que si España se convierte en el productor, un importante productor del hidrógeno verde, pues realmente podría emplear toda esa capacidad, porque realmente en España, no tengo aquí el dato, mira que los he ido apuntando, a lo mejor debería haberlo incluido, pero en España, en los últimos aproximadamente 10 años, la demanda de electricidad por parte de familias y empresas, pues va poco a poco decayendo. Y entonces, si seguimos ampliando nuestra oferta de electricidad y no la consumimos, pues no tiene ningún sentido y llegaría un momento que no sería sostenible todo lo que se está construyendo de energía renovable. En cambio, si podemos dedicar todo ese remanente que no utilizamos de energía barata a fabricar hidrógeno, pues mediante la hidrólisis, pues sí que podría tener sentido el que luego se transportase por parte de Nagas y los otros gestores de gasoductos de Europa ese hidrógeno hasta países como Alemania que lo necesitarían para tratar de reducir su dependencia de Rusia. Claro, podemos decir que podría reducir su dependencia de Rusia por otras vías, pero como se quiere hacer de manera renovable tanto en la Unión Europea como a nivel particular en España, pues parece como que el hidrógeno tiene vientos de cara. Yo creo que es más complicado rentabilizarlo por parte de Nagas, o al menos existe mucha incertidumbre acerca de cómo le van a remunerar por toda esa inversión, pero en el caso de Red Eléctrica, pues como lo que se construiría
serían más kilómetros de red de transporte eléctrica, pues ahí estaría clarísimo. Habría mucha certidumbre tanto para endeudarte que te financien todas estas inversiones, como para luego saber que te lo van a remunerar a un determinado nivel. Aquí tenéis en un gráfico la evolución desde el año 2009 de la generación renovable sobre el total en porcentaje de generación eléctrica en España. Como veis, ha pasado de algo menos del 30% en 2009, época en la que sobre todo estaba la hidráulica y también un poco en menor medida la eólica. Ahora todo el crecimiento, tanto de eólica como sobre todo de solar, pues ya se ha llegado a un 57% de producción renovable sobre el total de producción española. Y luego en segundo lugar, pues algo que puede hacer que puede favorecer que crezca el volumen de inversiones de red eléctrica en redes de transporte eléctrico, pues es el aumentar de manera importante la exportación de electricidad a la Unión Europea. Al final, mientras que no se pueda almacenar de manera eficiente la electricidad generada por el segmento renovables, por la generación de energía renovable a través de baterías, como esta forma de generar electricidad no es constante, pues España va a seguir necesitando la generada por gas. Entonces, hoy en día parte de la electricidad generada por la renovable en España y en la mayoría de países del mundo pues se pierde. Cuando realmente la energía que se pierde, por ejemplo, a determinadas horas del día, pues a lo mejor justo en ese momento en otro país de Europa, por ejemplo en Alemania, que están produciendo, imaginemos, dentro de 5 años el hidrógeno con energía renovable, pues allí la demandarían, la electricidad. Entonces, tiene sentido que siendo la electricidad un bien, por así decirlo, que se transporta a 300.000 kilómetros por segundo, que esté más conectada a la Unión Europea entre sí, entre países, porque al final vamos como que somos aquí los Estados Unidos de Europa, pero en muchas cosas está claro que no lo somos, y que España pueda venderle a Alemania la electricidad generada por esta energía renovable, por estas formas de generación de energía renovable que aquí no necesitamos o que podemos venderle a mayores precios. Entonces, en este sentido, esto daría lugar a que hubiese mayor demanda de la electricidad generada por formas renovables en España, por tanto que esto incentivase que se incrementase la inversión en nueva capacidad instalada de fotovoltaica sobre todo, aunque también de eólica, o quién sabe si de hidráulica. Nunca se sabe si puede venir alguien con muchísimo dinero y que se pongan de acuerdo algunas comunidades autónomas y tal, y que se la vendan a otros países de la Unión Europea. Y aquí, claro, pues habría que crear muchos más kilómetros de redes de transporte de electricidad. Pero es que, además, si tú quieres convertirte en una potencia exportadora de electricidad, pues vas a tener que aumentar también las redes de transporte eléctrica con los países intermediarios, por ejemplo con Francia. Entonces, también serían nuevos kilómetros que añadiría Red Eléctrica a su activo a su total de activos que son remunerados como marca la ley. Entonces, claro, como luego veremos, con Francia existe una joint venture Red Eléctrica con la Red Eléctrica de Francia, 50-50, para construir nuevos cables submarinos, por ejemplo, por el Golfo de Vizcaya, que conecten España con Francia, y así pues poder exportarles, o si nos hace falta puntualmente a nosotros, pues importar, por ejemplo, energía de Francia, que ellos tienen mucha nuclear, que es muy constante, pues aumentar los miles de megavatios de capacidad instalada que puedan transportar esos cables. Entonces yo creo que estos dos elementos, el hidrógeno verde y también el venderles a más países de la Unión Europea electricidad barata desde España, pues pueden ser claves para que Red Eléctrica siga prosperando.
Entonces, como resumen, la crisis energética derivada de la guerra con Rusia va a fomentar la generación de hidrógeno verde, tanto en España como en países europeos industriales como Alemania. Al final, nueva capacidad renovable significa mayores kilómetros de redes de transporte para conectarlos al sistema eléctrico, y una mayor exportación a la Unión Europea significa mayor capacidad instalada de red de transporte de electricidad entre Francia y España. Esto supone una mayor base de activos remunerados y potencialmente mayor beneficio para la red eléctrica. En segundo lugar, ya hemos visto un poco el primer elemento importante, que es la base de activos de red eléctrica que son remunerados. No cualquier activo es remunerado con estas tarifas. Y en segundo lugar, pues tenemos que ver cómo se calcula, de qué dependen las tarifas a las que luego se aplica sobre la base de activos de red eléctrica. Pues al final, a red eléctrica le remuneran por invertir en la red de transporte de electricidad en España, que supone el grueso de sus ingresos, también por gestionar el sistema eléctrico y en menor medida por el mantenimiento de activos totalmente depreciados. Porque esa es otra. Red eléctrica tiene, si mal no recuerdo, unos 1.500, 2.000 y pico millones de activos ya totalmente amortizados. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor la normativa te dice que una torre de transporte eléctrico dura 40 años y te pagan por esos 40 años, pero igual resulta que Red Eléctrica tiene algunas torres que tienen 50 años y que siguen funcionando perfectamente y que no hay que sustituirlas. Pues para evitar que existan malos incentivos para que den de baja un activo que realmente puede seguir funcionando, pues lo que hacen es remunerar también a Red Eléctrica, en menor medida pero también, estos activos que siguen en operación aunque estén formalmente ya totalmente amortizados. Entonces, aunque todas estas tarifas, el cálculo de las mismas es un cálculo complejo, en resumen a Red Eléctrica le pagan más cuanto más altos estén los tipos de interés en general y concretamente los tipos de interés a los que se financia España en particular, que es lo que se considera el activo libre de riesgo. Entonces, como los tipos de interés, pues todos esta última época venían bajando, hasta más o menos el 2022, pues su remuneración media también lo hacía, en el caso de las tarifas que le pagaban a Red Eléctrica. En el periodo 2013-2019 le remuneraban al 6,5%, en el año 2020 le remuneraban al 6%, y entre 2021 y 2025 le han remunerado al 5,58%. La contrapartida, que a veces yo creo que no nos damos cuenta de ella, pero que también es muy importante en Red Eléctrica, es que Red Eléctrica lógicamente se financiaba cada año también más barato. 3,84% de tipo medio en el 2013, 1,74% en 2020, 1,62% en 2022. Entonces, desde el año 2022 los tipos han ido subiendo. Por ejemplo, en 2023, pues Red Eléctrica ha refinanciado ya algunos bonos y se financia de media el 2,14% desde el 1,62 de 2022. Y también a cambio de esta subida de los tipos de interés, pues se espera un alza en la remuneración a la inversión que recibe Red Eléctrica para el siguiente periodo. Y esto ya es más complicado saber exactamente cuánto va a ser. Se estima que entre un 6 y 7%. Hay gestoras en otros países de la Unión Europea que llegan incluso al 8%, pero bueno, quizás por ser conservadores se podría esperar pasar de ese 5,58% al 6-7%, un 6 y pico probablemente. Red eléctrica y el efecto apalancamiento. Esto es muy importante entender porque aunque suban mucho las tarifas, no todo es tan bonito. Y al revés, si te bajan las tarifas pero bajan muchísimo más los tipos de interés a los que financia, pues puede compensarte. Al final, Red Eléctrica tiene uno de los negocios más estables y seguros que podemos encontrar y por ello funciona un poco como la inversión en inmobiliario. Básicamente lo que promovió la Unión Europea es que se formasen monopolios que fuesen lo más eficientes posibles para remunerar la inversión en activos lo más baja posible, más o menos un 6%, y que así el peaje que pagasen los usuarios que
que utilizase la red de transporte eléctrico pues fuese lo más bajo posible. Entonces, le remuneran al 6% porque el regulador sabe que se puede endeudar al 2-3% y que puede apalancar parte de su inversión, una parte importante. Entonces, por poner un ejemplo, Red Eléctrica en 2023 poseía activos por valor de 14.484 millones de euros y una deuda bruta de 5.739 millones. Siguiendo este ejemplo, en otras palabras, un ejemplo real, pero bueno, en otras palabras, Red Eléctrica se apalanca al 39,6% del total. Vamos a redondearlo al 40%. Esto es un poco como si compramos un piso, pues el banco pone el 80% y nosotros ponemos aproximadamente el 20%. Pues en este caso, Red Eléctrica actualmente pone un 60% en efectivo y un 40% en deuda. Entonces, por cada 100 euros de inversión, Red Eléctrica, por cada 100 euros de inversión en torres de transporte eléctrico o en subestaciones o lo que sea, transformadores, pues coge 40 euros de deuda, pongamos al 2,5%, 3%, y pone 60 euros de efectivo. Entonces, obtiene una remuneración del 6% sobre esos 100 euros invertidos y va a pagar 1 euro de intereses por la deuda. 1 euro es el 2,5% de 40. Va a pagar ese euro de intereses de la deuda y va a obtener, por tanto, 5 euros de beneficios. Como ha puesto 60 y el resto era deuda, que ya hemos incluido los intereses, pues el retorno de 5 sobre 60 es del 8,3%. Entonces la gracia de Red Eléctrica es esta: con un negocio muy seguro conseguir que te renten un 8,3% por tus inversiones, sumando el apalancamiento. ¿Qué es lo bueno? Que no hay tanto riesgo de que suban los tipos de interés a los que te financias, porque sabes que también te van a subir las tarifas. Lo que pasa es que hay un delay, ¿no? Un tiempo entre que suben mucho los tipos o bajan mucho los tipos y te ajustan las tarifas. Que eso es un poco lo que le ha pasado a Red Eléctrica, que lleva unos cuantos años con la remuneración del último periodo del 5,58%, pero que realmente le estaban subiendo los tipos de interés que estaba pagando para financiar las nuevas inversiones en su red de transporte. Entonces, claro, ahora que le van a ajustar el retorno que obtiene por esas inversiones, pues ya recuperaría un poco la normalidad de lo que es su negocio. ¿Qué hace Red Eléctrica cuando no encuentra las suficientes oportunidades para invertir en la expansión de su red de transporte eléctrico en España? Pues lo que ha hecho históricamente es mirar al ámbito internacional. Desde que salió a bolsa en 1999, la compañía ha invertido en Perú en 1999 y 2017, invirtió en Bolivia en 2002, invirtió en Portugal en 2007, en Chile en 2015 y en Brasil en 2019 y 2022. En general las inversiones han ido razonablemente bien, salvo Bolivia, que como veremos luego en su historia, pues se la nacionalizaron, indemnización mediante, en 2012. Quiere decir que bueno, que le pagaron un justiprecio los bolivarianos, pero no cubrió ni de lejos toda la inversión que había hecho Red Eléctrica. Pero bueno, en parte, al menos sí que le indemnizaron. Entonces, dentro de lo que es Latinoamérica, Perú, Chile y Brasil son países jurídicamente serios para lo que son los cánones de Latinoamérica. Tampoco en España podemos últimamente tirar muchos cohetes. Y aparte, lo interesante, a diferencia de países muy maduros, es que tienen muchísima electrificación por delante. Hasta hace no mucho, de hecho, había muchos hogares en estos países que no tenían electricidad. Electricidad como sin generadores, electricidad por redes de distribución y transporte eléctrico. Entonces, la parte negativa de estas inversiones son sus divisas, que suelen hacerlo peor que el euro. Yo igualmente, viendo el devenir en Europa, que ya ha empezado a aflorar en Francia o en Reino Unido con estos problemas con la deuda, yo creo que lo que los mercados están perjudicando no es tanto el hecho de tener mucha deuda, que por ejemplo Grecia tiene mucha deuda y no está en los telediarios,
sino el hecho de no ser capaces de controlar tu déficit. Tanto en tanto en Francia como en Reino Unido lo que ha sucedido es que como les han subido mucho los intereses de la deuda y no están dispuestos a recortar de ninguna manera y ya no pueden subir mucho más los impuestos, porque ya cobran muchísimos impuestos, pues se les ha disparado el déficit. Y eso está haciendo que todavía más le salga más caro el financiarse y entre en un círculo vicioso y que ningún político quiera recortar porque la población no está lo suficientemente educada como para entender que una situación de desajuste presupuestario pues hay que arreglarla así. Si no se pueden cobrar mayores impuestos, no te dan más deuda, pues tienes que arreglarlo recortando. Y claro, el grueso donde se puede recortar son políticamente poco atractivos. Pero bueno, entonces, claro, si empieza a haber problemas en más países de la Unión Europea y se empieza a dudar un poco de que seamos lo suficientemente solventes como para merecernos la cotización del euro respecto al resto de divisas del mundo, pues tendría sentido que toda esta década o 2 décadas en las que el euro estaba muy fuerte respecto a países de Latinoamérica que realmente no tienen tanta deuda como España, donde crece la población y donde están atrayendo muchas inversiones, pues podría tener sentido que no les fuese tan mal a futuro con las divisas. Aunque bueno, es un poco un riesgo y a la vez pues una opcionalidad positiva. Y aquí tenéis un poco un mapa de las inversiones en los 3 países que os he comentado, que como veis están conectados. Tienen redes de transporte en Brasil, en Perú y en Chile. Vamos a ver, antes de ver la historia, cambiando un poco los riesgos de Red Eléctrica. En primer lugar, un riesgo de rebaja de las tarifas. Como os he comentado, por la configuración de las tarifas no tiene ningún sentido que se las bajen y lo raro sería que no se las subiesen. Entonces, bueno, esto es un riesgo quizás para un momento en el que volviesen a bajar los tipos de interés, pero por ahora, para el siguiente periodo regulatorio, tiene mucho sentido que se las suban, ¿no? Eso sería un poco lo racional. Que por cierto es la CNMC la que lo hace y no el gobierno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un órgano que ha demostrado ser más independiente de lo que podríamos pensar y yo creo que sí que en ese sentido va a subirlas. Luego otro riesgo de red eléctrica, que yo creo que es el principal, es una reducción de la base de activos y también de la mano pues iría el riesgo financiero. Al final, Red Eléctrica, como hemos visto, es una compañía que trabaja con deuda para compensar la moderada rentabilidad que obtiene por invertir en la red de transporte eléctrico, de reducirse su base de activos con derecho a remuneración, pues le pasaría un poco como hemos visto estos años a los que nos gustan las inversiones, pues lo que le ha sucedido a Nagas, que para compensar pues tendría que reducir el dividendo y centrarse en devolver deuda para estabilizar la situación y no empeorar la situación crediticia de la empresa. Todo apunta a que no van a faltar oportunidades de inversión en la red eléctrica, pero la certeza absoluta de que lo logre no existe. Al final, actualmente con la venta de Hispasat, que luego veremos en su historia, Hispasat pues seguramente la conoceréis, es una empresa que era propiedad de Abertis, de infraestructura de satélites, y se la vendieron a Red Eléctrica y luego Red Eléctrica pues ahora la ha vuelto a vender a Indra, que es otra empresa participada por el Estado. Entonces, Red Eléctrica, después de la venta de Hispasat, pues se encuentra en una situación relativamente cómoda de deuda, de unas 3-4 veces deuda EBITDA, que para lo que es el negocio de Red Eléctrica, pues es una situación cómoda. No va a tener en principio problemas para cometer inversiones en red de transporte de electricidad en España a futuro. Ella misma pues se ha fijado el límite ideal en 5 veces EBITDA. Entonces parece que los intereses de los gobiernos y de la Unión Europea en este caso están aliados con los accionistas de Red Eléctrica porque a todos les interesa que se siga invirtiendo en nuevas redes de transporte si eso va de la mano de una mayor exportación de electricidad a otros países de la Unión Europea que nos hagan ganar autonomía respecto a Rusia y también, por qué no decirlo, a Estados Unidos, que ahora con Trump parece que va un poco por libre,
y es aliada a veces sí, a veces no. Y luego también el tema del hidrógeno verde en la misma línea. Luego, viendo un poco la historia de Red Eléctrica, pues nos vamos a retrotraer a 1997. En 1997 entra en operación el primer cable submarino con Marruecos, que va a tener 700 megavatios de capacidad de transporte. Desde entonces, pues siempre hemos tenido una relación netamente importadora con Marruecos, netamente exportadora, en el sentido de que nosotros le vendemos mucha más electricidad de la que nos vende ella. Estos casos suelen ser cables recíprocos, es decir, que la electricidad puede ir de un lado para el otro. Si nos hace falta, pues llegado el caso podríamos comprarle a Marruecos. Luego en 1999, como os he comentado, Red Eléctrica comienza a cotizar en bolsa y este año también adquiere una participación del 30% en una compañía de transporte eléctrico de Perú, similar a Red Eléctrica, que poseía una concesión por 30 años de 570 kilómetros. Aquí a la derecha pues tenéis una foto de estas redes de transporte en Perú, eso más, como aquí. En el año 2002, Red Eléctrica va a adquirir TDE, que era una compañía operadora de transporte de Bolivia, que tenía 2.000 kilómetros de redes, 19 subestaciones y cubría el 85% del mercado nacional con una licencia indefinida por 91 millones de dólares, que es lo que pagó. En el año 2002, Red Eléctrica, y esto es importante para ella, adquirió los activos de transporte eléctrico de Endesa con 5.692 kilómetros por 920 millones de euros y los de Unión Fenosa por 395 millones, que eran 1.364 kilómetros de red de transporte eléctrico. Y finalmente, en el año 2002, Red Eléctrica va a adquirir por 14,9 millones de euros el 25% de la sociedad Red Alta, a través de la cual adquirirá los activos de transporte eléctrico de Iberdrola, reservándose una opción de compra por la totalidad de la sociedad entre el año 5 y el año 7, que ya luego veremos que la ejerció. En el año 2002, Red Eléctrica puso en servicio 2.160 kilómetros de cables de fibra óptica sobre las líneas de alta tensión, poseyendo más de 10.000. Al final hay ciertas sinergias ahí entre las líneas de electricidad y las de fibra óptica. ¿Para qué realmente hacer un cableado doble si puedes tener por el mismo sitio las dos líneas? Y en el año 2002, pues destacar que fue en España un año muy seco y la producción hidroeléctrica generó un 42,8% menos. Lo que os comentaba antes, que la producción hidroeléctrica está muy bien, pero también tiene esa variabilidad según si podemos expulsar más agua o no de los pantanos y las presas. En el año 2003 se incorporaron a la red española una central hidroeléctrica y 3 ciclos combinados con una capacidad de 1.671 megavatios y se dieron de baja 564 megavatios de equipos de fuel. Pues al final se va abandonando un poco el petróleo y se va virando más a la energía renovable apoyada por los ciclos combinados. En el año 2004, Red Eléctrica comenzó la gestión del transporte eléctrico en las Canarias, en Baleares, Ceuta y Melilla, y todavía no estaban unidas a la península en el caso de las Baleares. Y en el año 2004 pues se incorporaron 10 grupos de ciclo combinado con una potencia de 3.865 megavatios. Un poco eso, sustituir una tipología de energía por otras. En el año 2005, Red Eléctrica va a adquirir los activos de transporte eléctrico de Enel Viesgo por 45,6 millones, avanzando un poco en tener la totalidad de estos activos. En el año 2005 también Red Eléctrica va a adquirir el 75% que no poseía de los activos de transporte eléctrico de Iberdrola y traspasa su filial de telecomunicaciones Albura por 61,5 millones de euros. En 2005 finalmente la potencia instalada en España aumentó en 5.255 megavatios con la entrada en funcionamiento de 8 centrales de ciclo combinado y también de diferentes parques eólicos. Era la época de
del incremento de la producción renovable eólica junto con la ayuda de los ciclos combinados. En el año 2006 la potencia instalada en España aumentó en 4.213 megavatios, correspondiendo 3.132 megavatios a 6 centrales de ciclo combinado y 1.210 megavatios a parques eólicos, un poco en la línea que os comentaba. Además, se cerró la central nuclear José Cabrera con 160 megavatios de capacidad. En el año 2006 entraba en operación el segundo cable submarino con Marruecos, elevándose la capacidad instalada de sendos cables a 1.400 megavatios. Pues al final son más kilómetros que sumar a los que luego te remuneran. Estos cables, pues como ya vimos en Jersey Electricity, pues cada 25 o 30 años hay que renovarlos. Luego en 2007 Red Eléctrica va a adquirir un 5% de su homóloga portuguesa, cotizada en bolsa, por 98,8 millones de euros. Esta hoy capitaliza su inversión, el 5%, 81 millones de euros, aunque desde entonces le repartió 89,7 millones en dividendos. Realmente, por lo que he estado viendo, cotiza a múltiplos más baratos que Red Eléctrica. Lo que no sé es si son merecidos o no. Sí, porque claro, el problema de estos negocios es que te sucede un poco como en Agas, ¿no? Que no tengas suficientes oportunidades para invertir en nuevas redes. A veces en Agas se le echa mucho la culpa de la participación del Estado, pero yo creo que no tiene nada que ver, es simplemente que ha llegado un momento en el que no hacen falta más gasoductos y en cambio con la electrificación pues sí que hay más camino por delante. Finalmente en 2007 pues la potencia instalada en España aumentó en términos netos en 6.806 megavatios, con la incorporación de 5.458 megavatios en ciclo combinado y 1.853 en eólico, y se cerraron entre fuel gas y carbón 820 megavatios. En 2008 Red Eléctrica va a constituir junto a su homóloga francesa, ya os lo adelanté, una joint venture al 50% para financiar la ampliación de la capacidad de transporte entre los dos países, en esta época con un claro saldo importador hacia Francia. Es decir, que en esta época comprábamos mucha más electricidad a Francia de la que esta nos vendía. De la que le vendíamos nosotros. Por eso estaban los franceses contentos. Desde 2008 Bolivia dejó de adjudicar nuevas redes a la filial de Red Eléctrica, dándoselos a la empresa nacional que habían creado, dedicándose Red Eléctrica desde entonces a mantener y modernizar los activos que ya poseía. En el año 2009 se redujo por primera vez desde 2001 la demanda de electricidad en España, con una caída del 4,3%, poco con la llegada de la crisis. En el año 2009 comenzaron los trabajos para tender un cable de transporte eléctrico submarino entre la península y las Baleares, que estaría disponible un poco después. En 2009 se recibiría el primer dividendo de Red Eléctrica Portugal de 4,4 millones de euros, que contablemente se recogería como ingreso financiero. Esto es importante porque no es lo mismo tener el 40% de una empresa que tener el 60% o tener el 5% a efectos de su consolidación de sus beneficios, por así decirlo. En este caso, pues como es una inversión financiera, pues los dividendos que recibe, lo único que aparece en sus cuentas y aparece, bueno, también puede sufrir un deterioro si cae mucho en bolsa y tal, pero en este caso los dividendos, que sepáis que aparecen como restando en la parte del resultado financiero. Es decir, que si esta compañía sube mucho el dividendo, podríamos pensarnos que Red Eléctrica está pagando menos intereses, pero realmente hay que separar lo que son los intereses de lo que son los ingresos financieros de dividendos. A ver. En el año 2010, Red Eléctrica adquiere por 1.421 millones de euros la red de transporte que no poseía de Unión Fenosa, Endesa y Hidrocantábrico. Pues al final esta va a ser la última gran compra de Red Eléctrica en este sentido. En el año 2011 finalizaron los trabajos para el tendido de los dos cables submarinos a las Baleares
con una longitud de 237 kilómetros y tendidos a una profundidad máxima de 1.485 metros, que es la segunda mayor del mundo. Aquí hay que tener en cuenta que luego también se han tendido cables entre las diferentes islas, que no mencionaremos en la historia, pero que también han ido sumando a los activos totales remunerables de Red Eléctrica. La conexión con las Baleares pues, permitiría complementar la generación eléctrica local, más cara, y también que la producción sobrante de las islas pudiera llegar a la península. En el año 2012 el gobierno de Bolivia nacionalizó TDE, estando a la espera Red Eléctrica de que se fijase un justiprecio. Ahí tenéis a la derecha al miembro de la policía militar bolivariana, pues con el cartel tan populista de nacionalizada. Y nada, pues hizo un Chávez y nacionalizaron la filial de Red Eléctrica. En el año 2013 se cambió vía Real Decreto la retribución a Red Eléctrica por sus inversiones, fijándose el retorno para los activos no amortizados en la rentabilidad del bono a 10 años español más un diferencial. Esto también es interesante porque si a futuro España tuviese una crisis de deuda, pero Red Eléctrica no tuviese esa crisis financieramente, pues le remunerarían conforme al activo libre de riesgo, que en teoría es el bono español a 10 años, y entonces podría darse el caso de que si a España financieramente le va muy mal, a Red Eléctrica le empezarían a remunerar mucho mejor pagando los intereses que pagase en ese momento. Entonces, curioso, hombre, es algo que no quieres que pase, porque al final no quieres que tu país quiebre ni que le vaya mal ni nada, pero que es curiosamente una forma de cubrirte de que a futuro suba mucho el bono, los tipos de interés a los que se financia España, que en mi opinión están bastante bajos. Y en el año 2013, pues finalmente la producción eléctrica de la península cubrió el 22% de la demanda eléctrica de las Baleares, reduciendo su factura en un 18%. Pues al final las Baleares se beneficiaron también de esta conexión. En 2014 Red Eléctrica va a recibir 52,3 millones de dólares por el justiprecio de la nacionalización de TDE. En el 2002 pues, habían pagado por esta filial, como os comenté, 91 millones. Bueno, desde entonces la filial había ido invirtiendo de su propio dinero y buscando financiación bastante, o sea que en teoría deberían haber pagado más de estos 91 millones. Pero bueno, así son ciertos gobiernos. No creo que muchos desde entonces se hayan atrevido a invertir en Bolivia, porque cualquier día te lo pueden nacionalizar y te pagan luego mucho menos de lo que te tenían que haber pagado. Pero bueno. En 2014 también Red Eléctrica pagó 433,7 millones de euros por el derecho al uso y la explotación de la red de fibra óptica de Adif, de los trenes. En 2015 Red Eléctrica va a adquirir el 50% de una compañía de transporte de electricidad en Chile, su filial de Chile, por 218 millones de dólares, que está desarrollando una red de 600 kilómetros de tendido eléctrico en el país, una concesión. En el año 2016, Red Eléctrica ejecutó un desdoblamiento de acciones a razón de 4 nuevas por cada una antigua. Esto lo tenéis que ajustar en vuestro Excel, ¿no? Pues al final es cogeros el número de acciones en circulación de 2015 para atrás y dividirlo por 4. Y luego también hacer esto mismo con los dividendos por acción, porque si no va a parecer como que bajaron mucho el dividendo por acción, pero realmente es que hay que dividirlo por 4. Es el único desdoblamiento que se ha dado en Red Eléctrica, hay que ajustarlo. En el año 2016 destacó que se cerraron en España 5 centrales de carbón con una capacidad instalada total de 932 megavatios. Al final se estaba sustituyendo al carbón y al fuel, como así se acabará haciendo, por los ciclos combinados de gas. En 2016, por primera vez desde 2003, España importó más electricidad del exterior de la que exportó. Actualmente estamos exportando más electricidad de la que importamos, lo cual es positivo para España. En 2017, Red Eléctrica adquirió por 199,8 millones de euros el 45% que no poseía de su filial de Perú,
poseyendo ya el 100%, lo que se llaman los minoritarios. Adquirió los minoritarios de Perú. Y finalmente en 2017 pues se cerraría la central nuclear de Santa María de Garoña con 455 megavatios de capacidad instalada. En 2019 Red Eléctrica va a adquirir el 89,9% de Hispasat a Abertis por 949 millones, que era un operador de infraestructuras de satélites. En 2019 se cerró la central de carbón de Anllares con 347 megavatios y crecieron un 9% la capacidad instalada de eólica y un 90% la solar fotovoltaica, que está empezando a despegar. En 2019 Red Eléctrica adquirió el 50% de una compañía de transporte de electricidad en Brasil con 1.400 kilómetros de redes, parte de ellas en construcción todavía, por 374,3 millones de euros. Y finalmente, pues a finales de 2019, se aprobó un nuevo marco retributivo que sería de aplicación entre 2020 y 2025. Este recogía los tipos de interés del bono a 10 años español del momento, considerablemente más bajos que en la actualidad. Por eso ahora pues se espera que para 2026 le vayan a dar una nueva remuneración más elevada. En 2020, con la pandemia del COVID-19 y los confinamientos, la demanda eléctrica en España se redujo un 5,1%, con caídas en determinados periodos del 20%. Por eso la media se quedó en un 5,1%. En 2020 se produjeron fuertes cierres de capacidad en España en generación eléctrica, sobre todo en carbón, reduciéndose esta en 3.723 megavatios, compensada por el alza de la eólica y sobre todo la energía solar fotovoltaica. En 2021 se cerró capacidad en España en generación con carbón por valor de 1.969 megavatios, incrementándose la solar fotovoltaica en un 25% y la eólica en un 2%. En 2021, interesante, se encontraba en fase de estudio un proyecto para tender un cable eléctrico submarino que enlazase la península con Francia a través del Golfo de Vizcaya con 5.000 megavatios de capacidad y 400 kilómetros. Será a través de la joint venture que tenía Red Eléctrica de España con su homóloga de Francia. Y como curiosidad, en 2021 Amancio Ortega, a través de su holding de inversiones Pontegadea, entró en el capital de Red Eléctrica adquiriendo un 5% de la misma. Curiosamente ahora cotiza Red Eléctrica a los mismos precios más o menos que pagó Amancio Ortega. En el año 2022, la filial brasileña de Red Eléctrica acometió la compra de varias concesiones de transporte eléctrico en el país, ampliando para ello capital en 201 millones de euros que suscribió Red Eléctrica. En 2022, Red Eléctrica vendió un 49% de Reintel, su filial de redes de telecomunicaciones en España, a un fondo de inversión de KKR por 971 millones de euros. Al final todo esto es dinerito que entraba para que redujese Red Eléctrica su deuda, también con la venta de Hispasat por 725 millones a Indra, que le supuso perder un poco de dinero, pero que en mi opinión es positivo porque yo nunca había entendido que Red Eléctrica tuviese Hispasat. A mí me afeaba un poco la imagen de conjunto y bueno, puestos a que la posea una empresa parcialmente pública, pues quizá tiene sentido que esté en Indra, que al final es un batiburrillo de negocios de todo tipo, pues uno más, uno menos, para que le guste ese tipo de negocios. Pero claro, lo bueno de Red Eléctrica es que es un negocio sencillo de entender y que puedes ver un poco de dónde viene y hacia dónde va, mientras que hay otros que no son tan fáciles. Entonces yo personalmente no me veía capaz de valorar un negocio como el de Hispasat, porque aparte no te daban casi información y a priori me parecía un negocio que no, por su naturaleza, no tenía nada que ver con un negocio tan, para lo bueno o para lo malo, tan conservador como Red Eléctrica. Luego, respecto a las conclusiones sobre Red Eléctrica, que ya aquí sacan las diapositivas, pues es un negocio muy, muy conservador y seguro, siempre y cuando sigas siendo capaz de aumentar tu red
de activos de transporte de electricidad en España que te remuneran a la tarifa esta que probablemente va a subir para el año que viene. Entonces, que tengas un negocio en el que la contraparte te va a pagar sí o sí y que puedes invertir más o menos al 8, 9, 10%, apalancando la inversión en un 30-40%, financiándote a tipos de interés muy bajos, parece un negocio muy bueno. Y hombre, yo creo que nadie debería esperar con red eléctrica obtener retornos a largo plazo de 15%, pero no sé, si alguien tiene unas aspiraciones conservadoras de, no sé, de entre el 6-8%, pues comprado a un valor razonable o barato, que yo creo que actualmente, no sé si barato, pero desde luego sí que parece que está razonablemente valorada, pues sí que tendría sentido el que le obtengas entre dividendos y crecimientos de beneficio es un 6, 7, 7 y pico, 8%. Y nada, pues puede ser que bajen un poquito el dividendo, pero realmente si encuentran oportunidades para invertir, yo que sé, al 9% o al 8%, yo creo que tampoco pasa nada si lo bajan un poco. Eh, yo sé que para algunos el dividendo es sagrado y yo soy el primero que noto ese factor psicológico de decir, oye, pues cada año recibo tantos euros en rentas de dividendos. Y es psicológico que te afecte el decir, oye, voy a dejar de recibir estas rentas porque lo van a reinvertir en una tasa de rentabilidad interesante. Pero en la práctica yo creo que tenemos que esforzarnos por ser racionales y en este caso yo creo que si verdaderamente Red Eléctrica consigue invertirlo a ese 8-9% y eso encima hace que mejore su múltiplo de valoración, que suba la cotización, pues al final se le sacan mayores retornos que si te da un dividendo, que es un poco lo que debería ser el último recurso. Y nada, espero que os haya resultado interesante y, y nos vemos ya la semana que viene con el próximo análisis.